Buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión de hoy. Ha pasado, un minutito de las 7, pero entre que presentamos y así, se irán uniendo el resto de asistentes. Como cada mes os ofrecemos esta webinar en directo con Paula, que es nuestra asesora clínica, e IBCLC. La ventaja de hacerlo en directo es que si tenéis dudas, ¿no?, en el momento se pueden contestar. Luego siempre subimos las sesiones a la web, pero luego ya es más en diferido y es imposible contestaros las dudas. Y como siempre, si tenéis alguna pregunta en concreto, al final de la sesión abriremos el turno para dudas, preguntas que tengáis, que se las iremos haciendo a Paula. Entonces, la sesión de hoy va sobre dificultades en la succión, causas y soluciones. Y sin más, ya doy la palabra a Paula para que pueda empezar. Paula, acuérdate de desmutearte, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Espero que hoy la conexión vaya bien. Estoy haciendo diferentes pruebas en diferentes partes de mi casa, así que por favor decidme si en algún momento no se me oye, aunque debería oírse perfectamente. De nuevo, gracias tanto a Inma por la presentación cariñosa de siempre, como a todos los que estáis aquí al otro lado de la pantalla en este webinar en directo. Y reitero lo que ha dicho Inma una vez más, si tenéis dudas, al final de la sesión podemos resolverlas. Y si tenéis algún feedback o algún tema que queréis que tratemos, por favor también hacérnoslo saber, porque cada vez al final tenemos ya más temas tratados, no solamente en webinars para profesionales, sino también en directos que hacemos más relacionado a mamás, pero que también aprendéis un montón. Al final los temas son los que son, pero si queréis algo en concreto, os recomiendo que nos escribáis para poder prepararlo y poder impartirlo. En el webinar de hoy vamos a hablar sobre las dificultades que puede haber en la succión de los bebés y además, las causas a veces no las sabemos al 100%, pero se pueden intuir, y lo más importante, las soluciones, que de nuevo no tenemos una varita mágica, muchas veces no podemos dar con la tecla concreta, pero sí que podemos acompañarles en el camino y hacérselo lo más llevadero posible. Así a modo resumen, sí que me gustaría un poquito repasar, aunque esto ya lo hemos visto en diferentes webinars, como vamos a hablar mucho de la anatomía orofacial de los bebés, sí que me gustaría repasar así muy brevemente, con pinceladas muy rápidas, la estructura o la anatomía que tienen los bebés en la boca, para poder entender cuando hablemos de retrognatia, de macroglosia, del paladar hendido, del posible labio leporino, poder un poco asociar todo esto, porque yo sé que aquí hay matronas, pero también hay auxiliares de enfermería y enfermeras que, no es nuestro campo y que estáis hoy aquí para aprender más, ¿no? Entonces, para que no os pille así como muy de sorpresa, os hago un breve resumen. Así como pinceladas básicas, cuando observamos la boca de un recién nacido, nos fijamos en diferentes características. Algo que nos llama muchísimo la atención de los bebés es que los mofletes son bastante regordetes, lo que así como más coloquial podemos llamarlo mofletes de querubín. Estos mofletes son así, están tan gordotes y tan llenos porque aquí, donde están las bolas de Bichat, que son los acúmulos de grasa que todos tenemos en los mofletes, de hecho ahora sabréis que está muy de moda esa cirugía plástica, ¿no?, en la que las modelos y demás se quitan esas bolas de grasa que todos tenemos en los mofletes para marcar mucho más esos pómulos, ¿no? Los bebés nacen con estas bolas de Bichat súper desarrolladas precisamente para que el sellado sea más hermético al pecho. Además, también su nariz es más respingona, precisamente para que puedan estar perfectamente pegados a la areola, ¿vale? En comparación a la lengua del adulto, su lengua es más grande. No quiere decir que sea más grande que la lengua del adulto, pero guardando las proporciones en el cuerpo del bebé, llamaría la atención que la lengua, en proporción a su cuerpo, es más grande que en proporción a nuestro cuerpo, nuestra propia lengua.
Y además también algo muy característico es que la cavidad intraoral es más pequeña, en proporción también a lo que sería en proporción a nuestro cuerpo de adulto. ¿Esto por qué es así? Pues bien, anatómicamente todo esto está pensado para poder sobrevivir y poder mamar y poder seguir con la especie humana, ¿vale? Entonces, al final, el cuerpo humano es súper inteligente y todo esto a lo largo de los siglos lo ha ido haciendo pues para poder seguir a día de hoy donde estamos. Y tan mal no lo hemos hecho porque a día de hoy seguimos aquí. Así que nada. Y luego, algo también importante que quiero comentar es que cuando hay una disfunción en la succión, cuando hay algún problema, no quiere decir que esto la matrona vaya a poner la solución. Yo, que no lo sepa, se lo cuento. Trabajo en Baby Sweet, que es un centro multidisciplinar, y algo que me gusta muchísimo de trabajar del trabajo es que es justamente eso, multidisciplinar, y que los abordajes los hacemos de diferentes puntos. Si una mujer espera que una matrona le vaya a dar una solución perfecta a su problema, bueno, en muchas ocasiones sí que tenemos esa varita mágica, ¿no? Para decirle, cambia este agarre y vemos un cambio brutal en tan solo unos minutos porque era algo muy obvio. Pero muchas veces cuando tratamos temas como los que vamos a tratar hoy, que son más complejos, hace falta un abordaje mucho más multidisciplinar, por parte de fisioterapia, por parte de matrona, por parte incluso de logopedia cuando son bebés más mayores. Entonces, bueno, al final es como una carrera de fondo que hace falta ir trabajando con esa familia para conseguir llegar a cruzar esa línea de meta. Quería hablaros hoy de diferentes implicaciones de la dificultad de la succión. Tengo aquí como un breve, me encantaría que hoy vierais los apuntes que me he hecho para vosotros, todo así como por colorines, no quiero dejarme absolutamente nada y tampoco espero que sea un tema muy denso, así que bueno, voy a hacerlo de la manera más ameno posible, pero he agrupado estas disfunciones, estas dificultades como en 3 bloques, ¿no? Las que serían esas físicas o anatómicas, pues por ejemplo la anquiloglosia, que hablaremos de ello, la succión de compensación, la macroglosia que hemos hablado antes, la retrognatia, cuando la barbilla es hacia atrás. Luego también os quiero hablar de que son más fisiológicas o funcionales, como un bebé, por ejemplo, que puede tener más tono o menos tono, como es, por ejemplo, con síndrome de Down, la hipotonía o la hipertonía, y luego también aquellas disfunciones que vienen provocadas por un traumatismo, ¿vale? Pues, por ejemplo, bebés que nacen con caput, con cefalohematoma, bebés que han tenido un nacimiento muy traumático por unas espátulas, una ventosa, unos forceps. Entonces, bueno, diferentes bloques y quiero ir un poco desgranando con vosotros y con vosotras. En primer lugar, también es importante que una vez que recibimos a la madre en nuestra consulta, que escuchemos y que hagamos una anamnesis en profundidad. Si, por ejemplo, la madre te dice que tiene muchísimo dolor en la toma, quizás la opción número 1 no sea poner a ese bebé al pecho, porque si ya te está diciendo que tiene mucho dolor en la toma, es mucho mejor valorar antes a ese bebé y a continuación valorar a esa mamá. Porque hay veces que, por ejemplo, te comentan que, bueno, que es que le han dicho que tiene un pezón plano, que tiene poco pezón, y ya muchas veces acabas desmotivando o acaban desmotivando a esa mujer, ¿no? Porque no es con ese pezón plano, mira, ponte una pezonera y se terminó. Cuando realmente sabemos que un pezón pequeño no suele interferir en la lactancia materna porque un bebé no se engancha del pezón, sino que se engancha de la areola, ¿no? Es casi más problemático estos pezones enormes, súper prominentes, que pezones más pequeños o pezones más planos, ¿no? Entonces, también hay que ser muy cautos en la información o cómo le damos la información a las mujeres, ¿no? Yo, por ejemplo, mi práctica diaria, que, bueno, a raíz de convertirme en IBCLC, es verdad que vemos muchísimas lactancias a la semana, muchísimas, y es algo que siempre hablo con mis compañeras, ¿no? Que a los padres tenemos que darles la información, por supuesto, veraz y actualizada, pero siempre con esas palabras adecuadas. Por ejemplo, cuando hacemos un frenillo, cuando hacemos una frenotomía, algo que antes les contábamos siempre era en caso de que ese frenillo se fibrose o tenga alguna adherencia. Ahora es algo que no me anticipo y no les cuento. Si ocurre, como luego les vemos en la revisión, pues, ¿cómo es ese dicho, no? Cuando llegue ese río, cruzaremos ese puente, ¿no? Pues, cuando llegue ese problema,
iremos a por ese problema, pero hay que tener mucho cuidado en qué les decimos y cómo les decimos, porque se les hace bola en muchísimas ocasiones. Respecto a esas disfunciones física-anatómicas, ¿vale? De la estructura, sí que me gustaría empezaros, os voy a hablar de 5. Es verdad que si nos ponemos a tirar del hilo, seguramente entre todos y todas encontremos muchas más, pero os voy a hablar como de las 5 más comunes, porque si no nos daría tiempo en una hora a tratar todas. Quiero empezar por la anquiloglosia. Ya sabéis que yo soy una enamorada de este tema, no termino nunca de formarme, siempre me parece poco, llevo ya muchos años haciéndolo y me encanta. Porque además es que cada vez que escucho lo de esto es una moda, más ganas me dan de seguir formándome para demostrar que esto no es ninguna moda, ¿no? Para quien no lo sepa, aunque ya hicimos también otro webinar sobre esto, tenemos 2 de hecho, uno del tratamiento, ejercicios y demás, y otro como mucho más en profundidad del tema de la anquiloglosia, ¿vale? Por si queréis retomar el tema. Pero bueno, de nuevo, pinceladas generales. Ya sabéis que frenillo todos tenemos, no quiere decir que tengamos que cortar todos los frenillos habidos y por haber, porque entonces el ser humano andaría por ahí sin frenillo, todos iríamos sin frenillo por la vida, pero es verdad que cuando un frenillo es restrictivo, es corto, no mueve bien, tiene complicaciones asociadas y en este caso la lactancia. No solamente a la lactancia, pero como el primer hito, como esa primera piedra en el camino que nos encontramos es la lactancia materna, pues pueden saltar nuestras alarmas. Antiguamente se decía que, bueno, o no tan antiguamente, a lo mejor si estáis más formados de la antigua escuela habréis oído hablar de esta expresión, ¿no? De si algo no está roto no hay que arreglarlo. Esto quiere decir que, bueno, que si la mujer no tiene dolor en la lactancia materna y este niño coge peso, ¿para qué vas a intervenir? Pero la realidad que nos ha demostrado la anquiloglosia es que muchas veces, como son bebés que nunca están saciados y que están siempre mamando, tenemos el contrapunto y es una sobreproducción. Mujeres que están siempre supercargadas, que tienen obstrucciones, que nunca tienen el pecho relajado, que nunca lo tienen blando, ¿vale? Y esto es porque el bebé, como no consigue acariciar, abrazar, ordeñar esa areola, ese pecho, lo que hace es como con sus encías, como daño en los pezones, ¿no? Como una succión más compensatoria, como sensación de mordisco. Las madres en la consulta vamos a oír que nos dicen que es que noto como que el bebé me muerde con las encías, ¿no? Y al final, pobrecito mío, como no consigue hacerlo de otra forma, por instinto absoluto, dice, bueno, pues ya que no me sale abrazar con la lengua y vaciar el pecho de mi madre, tendré que hacer algo. Y es, bueno, pues clavo las encías para intentar engancharme y permanecer al pecho. Es verdad que muchas madres te dicen, no, yo es que no noto dolor, no noto grietas, pero no tengo grietas, pero luego es verdad que tenemos un bebé que gana poco peso. Entonces, por eso siempre os digo lo de la frase de si algo no está roto, no hay que arreglarlo, es bastante relativo, porque hay mujeres también por su umbral del dolor que no tienen dolor. Incluso yo he llegado a ver frenillos tipo 1 en la punta de la lengua, con una lengua anclada por completo a la base de la boca, con una hendidura, con una forma corazón, y que la madre te dice por activa y por pasiva que no tiene dolor. Y tú ya sabes, viendo a ese bebé, porque le preguntes, te dice, no, mira, es que duerme con la boca abierta, no, mira, es que ronca o se atraganta, o incluso una madre que decide no dar el pecho por el motivo X, o que una madre que ya viene a nuestra consulta siendo demasiado tarde porque ya ha abandonado la lactancia y hablando con ella te dice, oye, mira, regurgita un montón, tiene mucho reflujo, el biberón tarda en tomárselo 40 minutos, 1 hora, además se atraganta. Bueno, pues probablemente sea que ese frenillo esté imposibilitando que la lengua se mueva, ondule y vacíe el pecho como debe vaciarlo, ¿no? Entonces es muy importante que prestemos especial interés a este tema. Por ejemplo, yo en caso de una anquiloglosia, yo siempre recomiendo la frenotomía o la fisioterapia, ¿vale? Más que O y, porque ya sabemos que en los tipo 1 y 2 la fisioterapia tiene poco que hacer.
según la evidencia en los tipo 3 y tipo 4 nos puede ayudar. Si yo os cuento, basándome en mi experiencia y en mi práctica diaria, soy mucho de auditar, de sacar porcentajes a final de año, de valorar resultados con mis compañeros. Y es verdad que aquellas familias que deciden ser más conservadores y no pasar por la frenotomía y optar antes por la fisioterapia, son familias que tienden a acabar pasando por la frenotomía después. Por tanto, basando en mi práctica diaria, y es verdad que esto no concuerda al 100% con lo que nos sugiere la evidencia, que nos dice que frenillos tipo 4 con fisio debería ser suficiente en muchas ocasiones, en mi práctica diaria muchas veces veo que con fisioterapia nos quedamos un poco cortos, porque está muy bien el masajear el tejido y el proporcionarle mayor elasticidad, pero en muchas ocasiones hace falta esa liberación del frenillo restrictivo y después derivar a fisioterapia para seguir trabajando ese tejido que se ha quedado más tenso. Además, también muy en relación y muy en línea a las dificultades en la succión, que ahora también hablaremos de la succión de compensación y demás, cuando un bebé tiene esa restricción en la boca, tiene esa anquiloglosia, en la boca, sobre todo en los mofletes, tenemos una musculatura súper potente, ¿vale? Entre los más potentes, en este caso, los bucinadores y los maseteros, junto con el ATM, ¿vale? Toda esta cadena de músculos junto con la ATM se congestionan muchísimo, se cargan mucho, se contracturan. Por tanto, sí que la fisio a posteriori es maravillosa porque toda esa tensión orofacial que el bebé ha desarrollado y que va a tener una implicación súper directa con esa dificultad en la succión, la vamos a solucionar. De hecho, yo algo que le digo a los papás es: no esperes en la frenectomía la varita mágica, porque yo con esto lo que hago es poner la semilla, pero a esta semilla o la riegas todos los días o la planta se nos muere, la planta no crece. Entonces yo he puesto la semilla y de vosotros depende que la cuidéis todos los días para conseguir que dé fruto. Entonces, justamente esto ocurre con el tema de la anquiloglosia. Muchas familias, es verdad que ven resultados así a la primera de cambio, realizas la frenectomía, era un frenillo tipo 1, súper restrictivo, el bebé no abría la boca, no levantaba la lengua, pum, se engancha al pecho y se van felices. Pero os diré que estos son el menor porcentaje. El mayor porcentaje son aquellos papás que les cuentas todo lo que viene después y que a las 24, 48 horas te llaman agobiados, abrumados, que no se acuerdan, que no les sale, que cómo era la postura, que cómo eran los ejercicios, que cómo era la cicatrización, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una anquiloglosia no es libero un frenillo y a correr, es todo lo que viene después y todo lo que ha provocado en la musculatura orofacial y las disfunciones que puede tener asociadas. Por ejemplo, antes os hablaba de la succión masticatoria, de cuando los bebés clavan la encía. Otro ejemplo que quería hablar con vosotros es la succión de compensación, que es justamente lo que se hablaba antes brevemente. Como un bebé no puede abrir la boca grande y coger bien y hacer esa peristalsis para vaciar el pezón, lo que hace es va clavando la encía y va haciendo esa sensación de mordisco en esta zona que la madre te dice: mira, no tiene dientes, pero es que voy a perder el pezón, es que no puedo más, es que noto como si me estuviese mordiendo. Incluso muchas mamás te dicen que notan que tienen isquemias, que cuando el bebé se quita el pezón está blanco, el pezón está frío, no tiene coloración, les duele a rabiar, ¿vale? Esto es por lo que os decía, porque tienden a agarrar con la mandíbula, con las encías, porque no pueden hacerlo con los labios y con la lengua como los bebés. Sin esa succión de compensación sí que pueden. ¿Qué ocurre con la succión de compensación? Que la transferencia de leche materna no es buena. Estos bebés no se alimentan bien. Al no haber una buena transferencia de leche materna, el bebé no coge peso como debería cogerlo y además la producción de la madre cada vez va cayendo más, porque si esto no lo estamos estimulando como tenemos que estimularlo, el cerebro, que de por sí ya es vago por naturaleza y si puede trabajar poco, trabaja poco, dice: ¿yo para qué voy a trabajar si no lo necesito? ¿No? Entonces cada vez va bajando más la producción y más y más y más, hasta que claro, la madre se encuentra en una situación en la que dice:
no puedo, o sea, el bebé tiene que alimentarse, pierde peso, tengo que darle refuerzos, al final quedamos con el biberón, etcétera. Entonces, ante esos escenarios de una succión de compensación, lo más importante es que busquéis la causa principal del problema. Y una vez que la causa esté encontrada, hasta que pongamos la solución en marcha, sí que es verdad que a este bebé tenemos que suplementar con una opción lo menos invasiva posible, ¿vale? Que ahora hablaremos también de ellas, pero la madre tiene que estimularse el pecho, lo ideal con sacaleches, y también de esto hemos hablado en otros webinars en los que diferenciamos el colector de los sacaleches, hablábamos del individual, del doble, del eléctrico, por supuesto a preferencias de cada mujer, y también ya no solamente elección de ella, sino también de su bolsillo, porque sabemos que los sacaleches eléctricos son muy eficaces, el doble mucho más eficaz que el individual, pero también tiene un precio más elevado. Entonces, al final, la mujer elige, aunque siempre mi recomendación es decirle que opte por uno eléctrico, porque va a ser, pues bueno, mucho más fácil y mucho más llevadero para ella que con el manual, que es verdad que yo sí que lo recomiendo cuando son ocasiones puntuales, que es darle un poco y listo, pero estar constantemente con el manual acaba siendo bastante cansado. Algo también que os quiero hablar, que entraría a formar parte dentro de esas cinco ejemplos de las causas o de las disfunciones más físicas o anatómicas, es de la macroglosia, que ya os he enseñado antes al bebé y os he contado que en relación al cuerpo los bebés tienen la lengua más grande en comparación a los adultos. Pero ya de por sí existen bebés que aparte tienen macroglosia. La macroglosia es la lengua más grande, ¿vale? Esto, como lo sabemos, son bebés que la lengua se la vemos muy grande, pero además en reposo le vemos que incluso parte de la lengua se les sale de la boca, ¿vale? Esto no es muy frecuente, pero sí que se da. ¿Qué ocurre con estos bebés? Que la succión se les hace muy complicada porque tienen un tamaño de lengua muy extenso y al final, como no les cabe el areola, el pezón en la boca, acaban cayendo en una succión mucho más superficial y por tanto, como es superficial, termina siendo dolorosa porque no consiguen coger grande y acaban haciendo succión en el pezón y las madres te acaban diciendo que en la base del pezón tienen heridas, fricción, ampollas, rojeces, etcétera. En estos bebés de macroglosia, yo siempre os digo, una suplementación no invasiva es la mejor opción. Y claro, una macroglosia no es una anquiloglosia que podamos cortar y listo, la lengua ahí está, ¿no? Entonces, probablemente la suplementación no invasiva vaya a estar bastante tiempo con ellos. Entonces, bueno, es verdad que podemos recomendarles vasito, podemos recomendarle cuchara, podemos recomendarles sonda, pero para algo que va a ser casi a diario, y bueno, que sin el casi, a diario y con muchas veces al día, con mucha frecuencia, para mi gusto el relactador. Yo sabéis que lo utilizo muchísimo en las consultas para suplementaros, diría que casi un 90% de las ocasiones es el método que recomiendo. Me parece que es para mí el método estrella porque al final estamos poniendo al bebé al pecho, ayudando a que esa producción no decaiga y desintoxicando. Sé que esa palabra suena muy fea, pero los papás es como que lo entienden a la perfección, a ese bebé de las tetinas, porque cuando te vienen con una confusión tetina-pezón muy fuerte, ¿de qué nos sirve suplementarle con un biberón? Pues esa confusión sigue ahí y además muchas veces me dicen, no, pero yo, Paula, le estoy dando con dedo jeringa. Y bueno, sí, obviamente mejor darle con dedo jeringa que darle con un biberón, ¿no? Pero es verdad que con ese dedo jeringa, yo, algo muy curioso que siempre cuento aquí, cuando trabajaba en Inglaterra, mi hospital era un hospital IAN, era un hospital UNICEF, prolactancia materna, en ocasiones incluso había cosas que a mí me parecían súper extremistas, ¿no? La leche de fórmula estaba bajo llave, era como un morfíco, ¿no? Como un opiáceo. Teníamos que hacer doble firma de 2 matronas de que habíamos dado a esa madre refuerzo de leche de fórmula, ninguna marca estaba permitida en el hospital, bueno, era el frigorífico estaba bajo llave, era como en algunos casos muy extremistas, pero aprendí muchísimo, o sea, una barbaridad. Y algo que me llamaba mucho la atención justamente era eso, ¿no? Que a las mujeres nunca las mandábamos a casa con dedo jeringa, porque
varias IBCLCs me decían, pero ¿de qué sirve mandar a una mujer con dedo jeringa a su casa si esto quiere decir que la lactancia materna no está establecida y nuestro objetivo principal debe ser que esa mujer se vaya a casa con la lactancia materna establecida, porque mandar a una mujer a casa con dedo jeringa es abocarla al fracaso. Y puede resultar bastante extremo escuchar esto, pero si te paras a pensar, tiene mucha razón. Una mujer que está en casa, sobrepasada, con las hormonas a flor de piel, una montaña rusa de emociones, que no duerme por las noches, que no se puede ni duchar ni separarse del bebé, que come frío, que descansa poco, y encima tienes que decirle que haga dedo jeringa y en la jeringa que te caben 10, 20 mililitros y rellena la jeringa y engánchale al dedo y luego nos engancha el pecho. Acaba siendo como bastante tortuoso para estas mujeres. También es verdad, tengo que decir que en Inglaterra las matronas van a domicilio tras el parto y te están viendo a días alternos hasta el día 28 del bebé, 21 o 28, según el hospital. Entonces, claro, estamos ante otro escenario. Aquí también, si tuviésemos a una matrona cada 48 horas yendo a tu casa a verte, a ver cómo va la lactancia, pesar al bebé, hacerte la prueba del talón, todo en tu casa, pues probablemente tendríamos, ¿no?, otros porcentajes y otros resultados en maternidad. Pero bueno, es verdad que me quedé con eso. Al final siempre te vas quedando como con lo mejor de cada casa, ¿no? Y yo me quedé con eso, con que una lactancia con dedo jeringa no está establecida. Y puede ser que por eso yo sea tan fiel al uso del relactador. Y siempre que una mujer tiene dificultades con la succión, yo siempre le digo, pues mira, te vas a poner el sacaleches, el colector en el pecho contrario o el bebé en un pecho, el otro te estimulas y lo que saques lo vas a poner en el relactador. ¿Por qué? Porque es un tubo súper fino de una silicona en grado médico que se pone en el pecho, que los bebés ni notan. Tú al bebé lo vas a enganchar con el tubo, el bebé te está estimulando el pecho a la vez tomando el refuerzo. El bebé no sabe que hay un refuerzo, el bebé solo sabe que está mamando en el pecho de su madre. El cerebro tampoco sabe que hay un refuerzo. El cerebro está recibiendo una orden y un estímulo y por tanto está aumentando la producción. Por tanto, yo dentro de los métodos menos invasivos para ofrecer ese refuerzo, me encantan los relactadores. Me encantan. Podéis o bien comprarlos o bien hacérselos en las consultas. Con una sondita Foley en un biberón metido también os valdría. ¿Vale? Otra disfunción, por ejemplo, dentro de este bloque anatómico, la retrognatia. La retrognatia es, para quien no lo sepa, cuando la barbilla del bebé está hacia atrás. Si os fijáis en este bebé reborn, que es bastante similar a lo que sería un bebé recién nacido, vemos como esa barbilla está echada hacia atrás, ¿vale? No es lo mismo la retrognatia que la micrognatia. La retrognatia es cuando la barbilla está hacia atrás y la micrognatia es cuando el hueso, ¿vale? Cuando el hueso del mentón está subdesarrollado y es pequeño, ¿vale? Yo os hablo de la retrognatia. La retrognatia al principio se considera fisiológica, ¿vale? Quiere decir esto, que es completamente normal, que entra dentro de la absoluta normalidad y que según van pasando las semanas, esta retrognatia empieza a suavizarse y más o menos en torno a los 2 meses y medio, 3 meses del bebé desaparece, ¿vale? Pero es verdad que cuando esta retrognatia es persistente o es muy exagerada, nos puede estar dando pistas de que hay otra dificultad, otra disfunción asociada. Por ejemplo, un frenillo corto, un paladar ojival, ¿vale? Tensión en la boca. Al no permitir que la boca crezca como debe crecer, esta parte se queda involucionada hacia atrás. Por tanto, yo que os recomiendo optar por posturas que permitan al bebé ese agarre más llevadero, por ejemplo la de E-Dancer, que es darle el soporte a la barbilla, ¿vale? Que también es fantástico, ahora lo hablaremos en casos de hipotonía, ¿vale? Dándole ese soporte conseguimos que se apeguen mejor al pecho de mamá y que consigan mamar sin cansarse tanto. También es verdad, son bebés que pueden cansarse un poquito más y que hagan tomas un poquito más erráticas. Me pongo, me quito, me engancho, me desengancho.
pero bueno, termina pasando y termina suavizando. Fisioterapia puede ayudar muchísimo. ¿Vale? Y en quinto lugar, dentro de este bloque, os quiero hablar de esas disfunciones que, bueno, que nos vienen dadas, ¿vale? Bueno, muchas veces sí que lo sabemos, pero bueno, son congénitas, que ven en ecografía, que puede ser, por ejemplo, el paladar hendido o el labio leporino. Mucha gente piensa que por tener ese paladar hendido o ese labio leporino no se puede dar el pecho, y sí que se puede ofrecer lactancia materna, ¿vale? Es verdad que es bastante más fácil en caso de bebés solamente que tienen ese labio leporino, porque basta con sellar esa apertura y volver a crear esa presión, ¿vale? Para que la succión sea efectiva, a aquellos bebés que tienen también el paladar hendido. En caso del paladar hendido, bueno, pues en caso de que mamá diga, oye, mira, es que me parece una tortura, es que el bebé se atraganta, es que se va por otro lado, es que lo paso muy mal, también existen biberones que los tienen diferentes marcas para disfunciones orales, que son unos biberones con una tetina muy larga, es una forma bastante peculiar, no se parece mucho a un biberón como tenemos en nuestra cabeza, un biberón que aparte tú vas generando presión en la zona de la tetina para tú ir graduando lo que quieres administrar a ese bebé. Y bueno, para bebés que tienen esta disfunción orofacial sí que es muy beneficioso porque, bueno, no se engancha al pecho, pero le estamos dando el beneficio que reporta el ofrecer leche materna, lo que llamaríamos lactancia en diferido, pues en ocasiones con paladar hendido, cuando la mujer le supera ese miedo a los atragantamientos y demás, siempre va a ser más beneficioso que la mujer saque leche y se le ofrezca a ofrecerle fórmula. Vale. Una vez cubierto las anatómicas, me quiero meter en las fisiológicas o en las funcionales, que aquí, bueno, os he puesto dos. De nuevo, podríamos enrollarnos y sacar muchas más, pero para no hacerlo demasiado denso, os quiero hablar de la hipotonía y de la hipertonía, ¿vale? Ya antes os he dejado así un poco caer el tema de la hipotonía en los bebés que solíamos verlo, y suele ser en bebés, por ejemplo, que tienen síndrome de Down o bebés prematuros, bebés que la succión no se haya hasta establecer succión de glúteos. Ya sabéis que el patrón de succión se empieza a desarrollar muy pronto, desde que el bebé está en el útero, pero lo que es la coordinación de la succión y la deglución hasta la semana 32 no comienza y hasta la 36 no se perfecciona. Por tanto, en bebés prematuros vamos a observar que esa succión es bastante carente y que no abrazan al pecho. De hecho, esta última semana hemos tenido en Baby Suite varios bebés que de hecho venían derivados por su pediatra para un frenillo corto, y una vez realizado la frenotomía, estos dos bebés en concreto, uno fue prematuro pero el otro no tienen reflejo de succión. Están ahora mismo en tratamiento con fisioterapia para rehabilitar esa succión, pero no es algo de ya. O sea, probablemente les haga falta varias sesiones, por no decir más de varias, para seguir perfeccionando ese reflejo. Entonces, por eso os decía al principio que es muy importante cuando nos encontramos con estos casos el saber que es muy probable que estos papás tengan que trabajar con un equipo multidisciplinar y tengamos que acabar derivando a estas familias. De nuevo, en bebés con hipotonía, la postura de dancer, que os decía antes, dándole soporte en la barbilla, ayuda muchísimo, ¿vale? Para bebés, como os decía, con síndrome de Down, bebés prematuros o incluso bebés que son bebés a término, pero tienen tensión orofacial y tienen debilitada la musculatura y tenemos que ayudarles. La postura a mí me gusta mucho, me parece muy fácil, la de caballito, cuando enganchamos al pecho. Voy a bajar un poco la pantalla para que me veáis. Cuando enganchamos al pecho, le sentamos y con esta mano, a la vez que le ponemos con el pecho, veis mi dedo índice, le damos soporte en la barbilla, ¿vale? De esta forma hacemos el agarre en C en el pecho, le damos soporte con el dedo índice en la barbilla y sujeción al bebé, ¿vale? Esta postura, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque hacen un agarre profundo muy rápido, con la gravedad comen fenomenal y aparte nos permite darle ese apoyo en la barbilla, ¿vale? Aplicarlo de e-dancer, que me hace mucha gracia porque muchas veces en España he oído decir lo de no, es la postura de bailarina, por lo de e-dancer, pero realmente e-dancer
viene de los apellidos de 2 estadounidenses que desarrollaron esta postura. Entonces, la postura de bailarina no significa, han traducido el e-dancer a bailarina, pero no es correcto. Realmente es la postura e-dancer porque lo descubrieron Piticlin no sé qué, que empezaba por E, y el segundo apellido que empieza por Cer, ¿no? Entonces los han unido y es e-dancer, pero la traducción de bailarina no es del todo correcta, son unos apellidos. Entonces, nada, y de nuevo, hipotonía en los que la evolución quizás sea un poco lenta, hablamos de nuevo de suplementar. Y esto no tiene que causarle ningún drama a la madre porque, bueno, al final se va a beneficiar de la lactancia materna. Y de nuevo aquí yo, por ejemplo, volvería a recomendarles el uso del relactador. Si se puede sacar leche y ofrecer esa leche con el relactador, maravilloso. Si tiene que reforzar en ese relactador con leche de fórmula, maravilloso también. Lo importante es que todas las tomas posibles las haga el bebé al pecho, ¿vale? Y luego el contrapunto tenemos la hipertonía, ¿vale? Que al igual que la hipotonía era el bajo tono muscular, la hipertonía es al contrario, es el exceso de tono muscular. ¿Qué solemos ver en estos bebés? Suelen ser bebés que están inquietos, irritables, bebés que se suelen arquear cuando comen. Suele darse mucho en bebés, por ejemplo, que tienen mucho reflujo. Para estos bebés que tienen hipertonía, que tienen mucho tono, que están muy congestionados, la fisioterapia les ayuda muchísimo, porque les ayuda a liberar, en caso que también tengan reflujo, a trabajar el diafragma. Se ven muchísimas mejorías. ¿Vale? Y por último, antes de daros pie a las posibles preguntas, de nuevo os digo, tardan un poquito en entrar en el chat. Entonces, como voy a meter ya el último grupo, que es más cortito, si queréis ir pensando vuestras preguntas y dejándolas fenomenal, porque entre que tardan un poco en entrar y que siempre la primera pregunta es como la que abre la veda y da más vergüenza hacer, así ya vamos un poco rompiendo el hielo. Bueno, volviendo al tema, quiero hablaros también de esas disfunciones por traumatismos, ¿no? Pueden ser un montón. ¿Cuáles son las más comunes? Bebés que nacen con fórceps, que por lo que sea se les ha dañado, nacen con heridas en la cabeza, en los mofletes, en los labios, que seguro que si hay por aquí matronas en la sala o gines saben de lo que les hablo. Pues estos fórceps didácticos, ¿no? Que llamamos, que no deberían realizarse, pero que se siguen realizando. Una ventosa mal aplicada. Y luego bebés que han tenido un parto traumático, un expulsivo muy largo y nacen con ese caput en la cabeza o con el cefalohematoma. La diferencia es que el cefalohematoma tiene sangre, ¿vale? Para quien no lo sepa, heridas generales, y el caput es más líquido. Se reabsorbe, tiende a reabsorberse solo pasados unos días o unas semanas en caso de que sea un cefalohematoma y no suele tener una implicación mayor, aunque eso tiene que verlo siempre el neonatólogo. Pero es verdad que tanto las heridas por fórceps o los traumatismos que pueden tener los bebés o un parto traumático o este caput sí que pueden hacer que el bebé se enganche peor al pecho. De hecho, muchas veces vienen a la consulta, después de una anamnesis general, tú le preguntas a la madre cómo ha sido el parto, ¿no? Y te dice, pues muy bien, fenomenal, porque ya sigue pensando que ha sido, bueno, un parto muy bueno. Jolín, y miras al bebé y no ves nada, y miras a la madre y no ves nada, y no ves tensión y no ves tal, pero sí que ves a un bebé que está muy llorón, que está en tensión, que le ves con más tono muscular. Pero bueno, como la madre dice que todo ha ido fenomenal y ya dices, bueno, pues voy a un poco darle otra vuelta, ¿no? De tuerca. Y cuando ya le preguntas, te dice, bueno, fue muy bien, pero es verdad que tuve unos fórceps y, bueno, y se subieron encima de mi tripa y ya claro, dices, vale, lo que tiene este bebé, aparte de esa tensión, es que le hace falta fisioterapia craniosacral. Sabemos que los bebés, que sobre todo aquellos que nacen por vía vaginal, deberían tener una revisión por parte de fisio. Esto no ocurre, seamos realistas, no ocurre ni un 5% de los casos en nuestro país,
pero en aquellos bebés que nacen con partos, mediante un parto instrumental, deberíamos, como matronas o gines, derivar siempre a estos bebés a fisioterapia craneosacral, porque son bebés que tienen dolor. O sea, pensar que os sacan de vuestra cama con unas palas por la cabeza. O sea, tiene que doler mucho. Y son bebés que lloran, que no sabemos por qué lloran y que milagrosamente de repente en planta les damos paracetamol y ese bebé duerme 4 horas. No tenía hambre, no tenía caca, no tenía frío, lo que tenía era dolor en su cabeza. Entonces, a veces esa alineación por parte, o gracias a la fisioterapia, puede ayudar muchísimo. Y aparte, lo que os decía al principio, tengo la gran suerte de poder verlo en mi práctica diaria y ver esos cambios impresionantes en bebés que tenían muchísimo dolor o que han nacido con ese traumatismo en la cabeza y que pensábamos que todo era agarre, posicionamiento, etc., etc., y bastaba con tratarlo para que la lactancia volviese a retomarse. Así que nada, he cubierto esos 3 bloques de disfunciones, las causas y, bueno, pequeños tips para intentar ayudar a estas familias. Si tenéis dudas, comentarios, es el momento, chicos, chicas. Bueno, Paula, yo, un par de preguntas y mientras van entrando más, bueno, yo hago ya aquí la cuña de marca Lansino, porque como has hablado en un momento, ¿no?, del tema de los sacaleches y del importe, bueno, yo solo quiero decir que quien no conozca los sacaleches de Lansino, les invito a que lo conozcan o bien a través de la web o hacemos formaciones de producto en la que lo contamos. Y que el precio de los mismos, la verdad es que está súper asequible. O sea, el manual vale 39 €, el sacaleches eléctrico simple vale 99 y el doble 179, ¿vale? Es decir, son sacaleches de nivel profesional buenísimos y los precios son muy asequibles, ¿vale? He hecho mi cuña publicitaria de Lansino a raíz de una cosa, ¿no?, que has dicho, que a veces eran caros para las mamás. Y ahora sí que voy a empezar a preguntarte las dudas que nos han llegado. Nos preguntan que cómo diagnosticamos una hipertonía. Pues mira, como he dicho antes, son bebés que cuando les vemos mamando, son bebés que les vemos muy inquietos, muy irritables, que les vemos en tensión, incluso que la madre te dice que el bebé se arquea, bueno, que nunca está tranquilo, que aprieta mucho el pezón, que incluso como que va perdiendo el agarre, ¿no? Como que empieza con mucha fuerza y luego va perdiendo el agarre. Echa la cabeza hacia atrás, eso también nos puede despistar un poco en cuanto al reflujo, pero sobre todo le vemos también las manos como muy agarrotadas, como que en sí tiene mucha tensión. Cuando derivamos a fisio, por supuesto, los compañeros corroboran esto y en un par de sesiones, cuando tratan este exceso de tono muscular, los padres ven la mejoría. Vale. Otra pregunta dice, ¿cómo y dónde nos formamos en anquiloglosia y su tratamiento? Pues mira, formación de anquiloglosia hay muchísima, hay muchísimos cursos. En España, por ejemplo, está Marcos, tenéis a Carmen Vega. Hay muchas personas que imparten para profesionales. Es verdad que una vez hecha la formación, lo más importante es hacerlo. Para realizar las frenotomías, en España estarían cubiertos, por supuesto, cirujanos maxilofaciales, odontólogos, odontopediatras, matronas o pediatras, ¿vale? Por ejemplo, un fisio puede hacer una formación en anquiloglosia, pero no puede hacer la frenotomía, no sé si me estoy explicando. O sea, mis fisios, por ejemplo, en Baby Suite, ellas en una consulta sí que le pueden decir a los papás, a la gente que viene por cólicos, ¿vale? Hacen una valoración del bebé completamente y cuando llegan a la zona de la boca le ven que tiene anquiloglosia. No por ello pueden hacer la frenotomía, sino que tienen que derivarla, en este caso, bueno, en Baby Suite hacemos las matronas y la pediatra, pues tiene que derivar a una de estas dos, ¿vale? Odontopediatría también tiene la competencia. Entonces, depende de qué profesión tengas, puedes hacer la formación para diagnosticar o formación para diagnosticar y proceder con la frenotomía. Vale.
Paula, bueno, siento decirte que de vez en cuando se te corta, por eso a veces un ¿Sí? pelín y a veces cuesta un poquito, pero bueno, más o menos se ha ido entendiendo, pero por ejemplo la siguiente duda, porque no se ha entendido muy bien, nos preguntan si la succión masticadora es igual a la compensatoria. Mira, así en líneas generales podría deciros que sí. ¿Cuál es un poco la diferencia? La succión de compensación es lo que hace el bebé para compensar lo que no puede hacer con la lengua. Muchas veces le llamamos succión masticatoria porque lo que las mamás refieren es que el bebé les mastica con la encía en el pezón. Entonces, ¿técnicamente es lo mismo? No, pero en líneas generales sí que podríamos hablar de que es lo mismo porque como al compensar no pueden mover la lengua, lo que casi todas las mamás refieren es que el bebé les muerde con la encía. Vale, ¿puedes repetir la última frase, por favor? El bebé les muerde con la encía. Claro, eso es. Vale, vale, perfecto. Otra pregunta que nos ha entrado, dice, en bebés con tortícolis o dolor por malposición en el vientre materno, ¿qué posturas podríamos usar? Pues mira, depende un poco de dónde tenga la tortícolis. Si tiene, por ejemplo, el dolor en el lado derecho, vamos a evitar que gire, ¿no?, hacia el lado que tiene la tensión. Entonces, vamos a intentar que el bebé lleve la cabeza hacia el lado que no tiene molestias. Si, por ejemplo, posturas más biológicas, ¿vale? Tumbadas en el pecho de mamá, caballito, por ejemplo, que le damos sujeción, voy a bajar un poco la pantalla, que le damos sujeción en la zona del cuello. Rugby, por ejemplo, que también evitamos que la cabeza la dé hacia los lados. Y luego, por ejemplo, cuando vemos que un bebé tiene más dolor en un lado, podemos hacer acunados, pero cuando nos toque acunar en un lado o queramos acunar en un lado que el bebé siente molestia, esa no es la postura adecuada para ese bebé. O sea, realmente no te puedo decir qué posición porque depende en qué lado tenga ese bebé la tortícolis, derecha o izquierda. Y si no es tortícolis, que es una malposición dentro del vientre de mamá, claro, puede ser diferente para cada bebé. Entonces siempre hay que buscar una alternativa para que el bebé evite poner la cabeza o la de la cabeza hacia el lado donde tiene la molestia. Por supuesto, tiene que ser tratado, porque si no tratas con fisioterapia, esa molestia va a seguir siempre ahí. Entonces, poco a poco tenemos que ir destensando la zona e ir metiendo esas posturas. Vale, y ahora te hago una pregunta que no es de matrona, o sea, ¿cómo detectas que un bebé tiene tortícolis? Porque no gira hacia un lado o cuando intentas tú girar le duele mucho. También las tortícolis también suelen estar muy relacionadas a la plagiocefalia, cuando la cabeza está más planita. Como un bebé le duele girar a la izquierda, gira más hacia el otro lado y por tanto en el lado contrario tiene la cabeza más aplastada porque siempre tiene la cabeza hacia el lado contrario al que le molesta. Entonces, las tortícolis están estrechamente relacionadas a las plagiocefalias. Perfecto, gracias. Bueno, de momento no hay más preguntas, no han entrado más preguntas, o sea que entiendo que más o menos la sesión pues ya se ha cubierto, ¿no? Y todo lo que has contado pues se ha entendido y han preguntado un poquito pues las dudas que podían quedar. Como siempre, cualquier duda que quede en el aire o pues si estáis viendo esta webinar en diferido y os surgen dudas, siempre nos podéis contactar al correo electrónico info@lansino.es y bueno, y a raíz de ahí pues le pasamos las preguntas a Paula para que nos las pueda responder y volver a mandároslas. Ha entrado una última, de último momento. Te has dicho que hay ¿te has dicho que hay webinar recuperable de anquiloglosia? Sí. O sea, la anquiloglosia, que ya la tratamos en una webinar anterior, o sea, todas las webinares que hacemos cada mes, las editamos
y las colgamos en nuestra web, en la web del Ansino España. Entonces, tenéis un apartado que es de profesionales de la salud y allí tenéis acceso a las sesiones online, a todos los vídeos. O sea, podéis ver todas las webinars que hemos hecho, verlas, repasarlas y están disponibles para todas vosotras. Otra preguntita. Dice Paula, ¿en qué caso de los que comentas recomendarías una pezonera? Pues mira, yo una pezonera, más que para tratar alguna disfunción de la que hemos hablado, bueno, para empezar, yo hay una cosa que siempre comento a los papás y es que una pezonera no debe ser una solución a largo plazo, sino es más bien algo cortoplacista. Una pezonera tiene que ser esa herramienta que utilizamos entre que el problema aparece y la solución está en camino. ¿Vale? Como un puente de unión que nos va a llevar a llegar a la solución cuanto antes. Por tanto, realmente una pezonera en las dificultades que hemos visto, tanto anatómicas como fisiológicas, como por traumatismos, no veo que vaya a ser la panacea. Pero, por ejemplo, si alguna de estas disfunciones ha cursado con que la madre termina teniendo grietas, sí que es insufrible y te dice, mira, Paula, fenomenal, pero es que no me lo puedo poner al pecho, ¿vale? Ponte una pezonera, dejamos que esa grieta, esa herida cierre por completo y retomamos ese agarre bien hecho, esas posturas, ese agarre, esa toma placentera. Entonces, yo más que asociarlo a una disfunción, sí que lo asociaría más a cuando una madre te dice que ya tiene una grieta, una herida, una erosión, una ampolla, llámalo X, y más esa unión entre el problema y la solución para que llegue al objetivo cuanto antes. No sé si me he expresado bien. Bueno, por mí sí, que soy la única que te puedo contestar. Gracias. Pero si lo he entendido yo, ella seguro que muchísimo más. Pues muy bien, Paula, ahora sí que no hay más preguntas. Agradecerte siempre tu tiempo, tus explicaciones y las preparaciones que haces en las sesiones. Y nada, nos vemos en la próxima webinar, que la vamos a anunciar en la newsletter que os mandamos cada mes. Y lo que ha dicho Paula, si tenéis temas que os apetecen, pues nos los mandáis y los vamos preparando para las siguientes. ¿Vale? Muchísimas gracias a todas. Gracias a todos y a todas. Un saludo. Hasta luego. Chao, chao.